Bien, pues ya estamos casi a la mitad de junio y pronto podremos tener nuestros estudios cara a cara. Claro que la definición de pronto es un poco vaga en este momento, pero no importa. Gracias a Dios que nos da la oportunidad, de todas maneras, por este medio de transmisión digital. En esta mañana vamos a ver un estudio realmente muy bonito y muy fundamental para nuestro caminar cristiano. Hemos acabado con los estudios de la oración al Padre, finalmente, el Padre Nuestro. Y vamos a ver un estudio que se llama la fe. Es posible que tú inclusive ya lo tengas en tu cuaderno de estudios personales, pero vamos a abrirlo un poco más y reconocer que es un ingrediente poderosísimo que Dios tiene para nosotros, un instrumento de gracia que Él nos da, como otros que Él nos ha dado, para tener fuerza en nuestra vida cristiana y para que muchas personas que no son cristianas vengan al conocimiento de Cristo Jesús como Salvador y Señor. El estudio se llama la fe. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias por darnos ese gran privilegio de tener una Biblia en nuestras manos en este siglo XXI, cuando debió haber sido totalmente extinguida de la tierra hace muchos siglos por tanta persecución que ha tenido. Pero no, aquí tú te has determinado que esté en nuestras manos, es el mensaje de Dios a nosotros y de Él sacamos tantas y tantas cosas. Te pedimos que tú bendigas este estudio, que nos des enseñanza a nuestro corazón, que nutras nuestra alma para seguir adelante en este peregrinaje hacia la vida eterna. Gracias por todas las personas que se han conectado para este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La fe es el estudio que tendremos en esta mañana. Al aceptar a Cristo en tu corazón, viene un cambio espectacular que tiene muchas ramificaciones, un verdadero borrón y cuenta nueva. Jesús lo llama el nuevo nacimiento. Y me gusta a mí el compararlo con el nacimiento físico que todos nosotros experimentamos al venir a este mundo. Hay un cambio espectacular. Ese bebé en el vientre de su madre sale a la vida para tener algo totalmente nuevo. Empieza a respirar por primera vez en su existencia. Y yo pienso que la respiración podríamos nosotros hacer la similitud con la fe en la vida cristiana. Tenemos fe en algo nuevo, espectacular que nos está pasando.
Al aceptar a Cristo en tu corazón, empieza esa nueva vida. Cambia todas las estructuras básicas de nuestra existencia. Vienen 9 manifestaciones del Espíritu a nuestra vida inmediatamente, que tú podrás ir apropiándote en la medida de tu crecimiento en Cristo, en la vida cristiana. Lo dice Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos que en esta lista está fe. La fe es una importante manifestación de esta nueva vida. Cuando ese bebé nace al mundo, tú inmediatamente ves cambios muy importantes. El bebé empieza a respirar por sí solo, independiente ya de la madre que lo ha nutrido por meses. Ese bebé tiene hambre, mucha hambre, al punto de que empieza a gritar desesperadamente, tiene frío, tiene sensibilidad. Tú agarras un alfiler y le picas y bueno, va a haber un dolor intenso. Todas estas cosas que no había antes en la corta vida de este bebé en el vientre de su madre, que también es vida, pero era una vida dependiente totalmente de otra persona. Así es también la vida cristiana. El día que tú recibes a Cristo en tu corazón, empieza esta nueva vida, una nueva creación. Todo es nuevo. 1000 cosas que tú nunca habías hecho en tu vida, las vas a empezar a hacer. Y cosas que hacías en tu vida, vas a dejar de hacer. El ingrediente importante para el inicio de esa nueva vida es fe. Así como lo es para el bebé que está naciendo, el aire que empieza inmediatamente a respirar y sus pulmones se llenan de ese oxígeno que va a nutrir a todo el cuerpo. Dios nos da fe para que empecemos nuestra vida cristiana. Esa fe inclusive va a ir creciendo a medida que nosotros vayamos creciendo en la vida cristiana. Claro que nosotros tenemos fe anterior, natural, para subsistir. Nosotros nos subimos a un avión con fe de que el piloto está capacitado para manejar ese avión y llevarnos al destino que nos hemos trazado en ese día. O el manejar a la izquierda sabiendo que el que viene en sentido contrario tiene que manejar a la derecha y tiene que manejar a la izquierda. Y tenemos fe de que esa persona pues sí lo va a hacer. Y así actuamos. Una fe natural para operar en nuestra vida diaria. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da una fe
sobrenatural, que no está fincada en nuestro propio esfuerzo, sino que viene exclusivamente de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, el regalo de Dios, gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos da esa fe. No viene de nosotros, no usamos nuestra propia voluntad al nacer físicamente y decir, pues yo quiero nacer en este momento y bueno, sí, quiero empezar a respirar y voy a empezar a respirar cuando yo quiera, de la manera que yo quiera. Todo eso es involuntario, viene de una manera natural. Y así también Dios nos proyecta, nos inyecta esa fe para nacer espiritualmente. Esa fe está viva en el momento que Cristo entra a tu corazón y esa fe te hará ir caminando a través de tu vida cristiana. Estaremos tomando pasos vitales, esenciales, fundamentales en nuestra vida cristiana y afectarán todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que queremos lograr en el futuro. Y son cosas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. La criatura anterior ha pasado, ahora es una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y bueno, eso es lo que me pasó a mí. Para mí fue muy, muy claro, muy contrastante mi vida anterior a mi vida nueva. Quiero decir instantáneo, pero a lo mejor me di cuenta 2 o 3 días después. No tomó mucho tiempo, en donde yo estaba ya tomando un camino totalmente diferente. Inclusive me hubieran cambiado de nombre, porque yo era otra persona. Dios lo hace en la vida de algunas personas en la Biblia para enfatizar ese total cambio que viene. Y así Cefas viene a ser Pedro, porque es una nueva persona. Así es. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 40, déjame ver. Estamos en Juan capítulo 1, versículo, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, dice el versículo de Juan 1, 41, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y bueno, eso lo enfatiza en ellos y lo enfatiza en mí. Yo soy una muy, pero muy diferente criatura de la que yo era antes de Cristo. Y todo eso vino
por este ingrediente que Dios nos da, fe. Él puso fe en mí para que yo creyera. No fui yo el que determinó creer por mi propia voluntad y decir, bueno, pues sí quiero. No, Él lo puso en mí para que yo pudiera decir, sí quiero. Así es. Hebreos capítulo 11, versículo 1, vemos la definición de esta palabrita tan pequeña, de solo 2 letras, pero gigante en su contenido. Fe, F-E. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, una dádiva de Dios, un regalo que Dios me da y que empieza a actuar instantáneamente en el momento que nosotros hacemos de Cristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Y es precisamente esa fe que Él nos dio la que produce, la que nos da la salvación eterna, el boleto para ir al cielo cuando muramos. No algo que yo obtengo, para nada, algo que me es dado gratis por Dios. Romanos 3, 23 y 24. Romanos capítulo 3, 23 y 24, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy importante este versículo, todos pecaron. Todas las personas están totalmente no aptas, indispuestas, rechazando a Dios por ser pecadores. Y si fuera por ellos, nunca vendrían a Cristo. Él hace un cambio interior en ciertas personas para que se produzca fe y ellos quieran hacer un cambio de no cristianos a cristianos. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente, gratis, regalo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso evangelios son buenas nuevas. Traigo un gran regalo para ti, y es un regalo tan grande porque resuelve el problema más terrible que puedas tener en tu vida, y tienes. Dios y tú no tienen comunicación, tú no llegas al cielo nunca, no importa lo que hagas. Mejor te lo regalo yo. Y yo lo tengo que hacer así porque de otra manera no llegarías. Hebreos capítulo 3, en el versículo 28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Algunos dicen, bueno, sí hay una obra, la obra de que yo determiné el venir a Cristo, yo decidí, yo actué. No, Señor, fue Dios el que actuó en ti para hacerte cambiar tu corazón y decir, yo quiero. Todo proviene de Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es bien claro, muy importante que tengamos este concepto bien claro de que la salvación es de Dios. Él toca mi vida para que yo tenga esa nueva vida. Así como el nacimiento del bebé. ¿A poco el bebé es el que determina nacer
y Él determinó cómo van a ser, qué ojos tendrá, dónde nacerá. No, todo es dado por Dios. Él no tiene la menor idea. Años después entenderá que nació tal día a tal hora, en tal hospital, etcétera, y los detalles se los van a contar porque Él no sabrá absolutamente nada. Y así también es el nuevo nacimiento en el Espíritu. Dios produce en nosotros esa fe para decirle a Dios que sí. Bueno, en mi vida es tan claro, tan contundente. Yo estaba en contra de Dios. Yo no quería saber nada de los cristianos. Era bastante agresivo contra ellos. No quería yo nada. Y fue Dios el que en un momento determinado dijo, tú vienes a mí y ya está. Como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese camino a Damasco, que iba precisamente a aprender cristianos y meterlos en la cárcel. Y en el camino Cristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y hay un cambio instantáneo en la vida de este hombre Saulo de Tarso, como también la hubo en mi vida. Empezó mi vida cristiana y ahora ya tengo cerca de 43 años. No, ya son 43 años en Cristo. Entonces, esa fe se origina en Dios, quien es el autor y el consumador de ella. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12 en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que consuma la fe en tu vida. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Marcos capítulo 9, 23 y 24. Marcos capítulo 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pon en mí ese ingrediente de fe para que yo crea. Y creer no es una idea abstracta, sino una acción interna. Yo creo, yo tengo, yo me lo apodero en ese momento. ¿Okay? Nos da, con eso, pues empiezan los ingredientes, otros que habíamos hablado al principio. Viene paz, y viene gozo, y viene amor, que de otra manera yo no tengo. En mi vida pasada yo no tenía nada de eso. Yo pensaba que tenía, bajo mi propia definición, algunas de esas manifestaciones, pero la verdad es que no. Ni siquiera era la palabra correcta. Aquí habla de paz, una paz que Dios produce en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
una paz que sobrepasa todo entendimiento y que yo nunca había experimentado en mi vida pasada. Ahí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia, Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Él me hace que yo esté en un lugar específico en la tierra, en mi vida, y Él me hace que yo esté contento con eso y que yo sepa que eso es de fe, que Dios lo ha producido para mí en el plan que Él tiene para mí. En esa fe nosotros literalmente existimos, como el aire que entra a nuestros pulmones cada segundo y hace que tengamos nuestra existencia física, que sin él, pues en 2 o 3 minutos moriríamos. Así también la fe. Romanos capítulo 1 en el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, el último pedacito de ese muy importante versículo que ha sido muy famoso. Mas el justo por la fe vivirá. La fe es la que me hace vivir mi vida cristiana. Entonces, esta palabra pequeña fe es una palabra importantísima en nuestra vida cristiana. Es producida por Dios y nos hace que nosotros vivamos la vida cristiana. Entonces queremos aprender un poco más de ella. Por fe somos salvos. Por la fe nosotros somos salvos. Por la fe nosotros somos salvos. Capítulo 16 de Hechos, en el versículo 30 y 31. Hechos, capítulo 16, versículos, permíteme, es Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de sencillo. La fe es la que nos trae a la salvación. Juan 3, 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo, Juan 6, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez aquí se nos aparece esta palabra creer. Muy, muy bien. Por fe también andamos en nuestra vida cristiana. Por fe somos salvos, por fe andamos en esa vida cristiana. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice, Colosenses 2, 6. Por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. ¿Cómo andamos en Él diariamente de aquí hasta la eternidad? Por fe. La fe. Por fe ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por fe yo estoy muerto. Es ahora Cristo el que está actuando en mi vida. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez, la fe es la que está haciendo esto. En esa fe, yo produzco obras. Yo vivo la vida cristiana conforme a los preceptos que yo voy aprendiendo. En esa fe lo voy haciendo. Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí podría estarse contradiciendo lo que dice Pablo allá en Romanos y en Gálatas, de que la fe, de que la salvación es por fe sin obras. Y aquí dice que yo muestro mi fe por mis obras. Y no hay ninguna contradicción. Las obras delatan, las obras confirman, o las obras hacen ver mi fe. No me dan la fe, sino que son la consecuencia de la fe. La fe hace que yo haga obras cristianas que antes ni pensarlo las haría. Bueno, pues esa otra cosa que hace la fe. La fe hace todas estas cosas. La fe desemboca en amor por otros. El amor es algo importantísimo en la vida cristiana. Es una de las manifestaciones, de esas 9 manifestaciones. Y la fe hace que yo desemboque, proyecte hacia afuera el amor a otras personas. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Realmente ellos cambiaron y empezaron a tener amor por otros. Esa fe obra y desemboca en el amor por otros. Gálatas 5, 6. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. O puedo parafrasear este versículo, porque en Cristo Jesús ni la religión ni la no religión vale algo, sino la fe que obra
por el amor, por mi relación con Cristo. ¿Sí? Tengo amor por Dios, tengo amor por las demás personas que Dios produce por medio de la fe. ¿Mm? Bien, pues estamos viendo qué importante es este ingrediente fe. La fe tiene dos aspectos que ya los mencionamos hace unos minutos en este estudio: la certeza y la convicción. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ellas van a ir creciendo a medida de que nosotros pasamos tiempo en la palabra, a medida de que nosotros obedecemos lo que la palabra dice y actuamos conforme a ella, que es crecimiento cristiano. Vamos creciendo en Cristo y esa fe va tomando fuerza, va creciendo, así como los huesos del bebé y su cuerpo va creciendo paulatinamente con los meses, con los años, hasta la edad adulta. Así también la fe. ¿Cómo hago yo que esa fe crezca? Romanos capítulo 10, versículo 17. Importantísimo versículo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe, Romanos 10, 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así está. Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21. Vamos a ver, Mateo 17, versículos 20 y 21. Jesús les dijo, Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, permíteme, este es de el 20 y 21. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, poca fe hace grandes cosas. Imagínate lo que hace mucha fe. Y queremos ir creciendo nosotros en esa fe en la medida de la palabra de Dios en nuestra existencia. Ahora, la convicción confirma la certeza y trae gloria a Dios y testimonio a nuestra vida. Poco a poco la transformación de tu vida es ampliamente notoria por todos lados. Un gran testimonio para la gloria de Dios. Hebreos capítulo 11 en el versículo 2. Hebreos capítulo 11 en el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este ingrediente fe, súper importante, y vamos a ver varias cosas en este capítulo 11 de Hebreos acerca de la fe, más de las que hasta ahorita ya hemos visto, que han sido varias. La fe. Bueno, ahí puedes poner número 1, la fe trae entendimiento, comprensión, y sin creer, sin tener fe, nosotros
no entenderíamos nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3. A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Número 2, la fe trae contestación de Dios. ¿Sí? La fe hace que nosotros pidamos y tengamos contestación de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe. Tenemos que tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4. La fe hace que nuestras obras, nuestras acciones sean aceptadas por Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Hebreos 11, 4. Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Muy bien. Entonces, número 3, la fe agrada a Dios. Dios se deleita en que tú confíes en Él, de que tengas fe. La fe agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Número 4. La fe trae aceptación a la voluntad de Dios. Yo tengo fe y hago la voluntad de Dios porque es lo mejor para mi vida. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Número 5. La fe trae fuerzas aún en circunstancias imposibles. La fe te da fuerza contra todos los problemas que pudieras enfrentar. Hebreos capítulo 11, en los versículos 11, precisamente.
Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, con 90 años de edad, ya no en capacidad de tener hijos, tiene hijo porque le creyó a Dios, ¿sí? Así es. Y hacemos imposibles con la fe. Número 6. La fe trae milagros que nadie podría explicar. Hebreos capítulo 11, versículos 29. Hebreos 11, 29 dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Cuántas veces hemos tenido maravillosos milagros? Coincidencias, nosotros las llamamos, pero son los milagros de Dios por tener fe en Él. Número 7. La fe tiene muchos testigos que practicaron esa fe. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos ejemplos preciosos tenemos en la Biblia de que por fe conquistaron grandes cosas los cristianos, ¿sí? Y bueno, nosotros mismos que hemos conquistado muchas ciudades, debilidades, angustias, temores que han pasado por nuestra vida al solamente tener fe en Dios. Número 8. La fe nos hace morir, aún morir, por lo que nosotros creemos. La vida misma la damos por esa fe. Hebreos capítulo 11, 36 al 38. Hebreos capítulo 11, 36 al 38. Otros, dice Hebreos capítulo 11, 36 al 38, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por fe. Número 9, la fe nos hace esperar lo eterno. La fe nos hace esperar lo eterno. Hebreos, capítulo 11, 13 y 14. La fe nos hace esperar lo eterno, menospreciando lo terrenal. Lo eterno es increíblemente
mucho mejor que lo terrenal pudiera ser. Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 11, 13 y 14. Conforme a la fe murieron estos. Conforme a la fe murieron todos sin saber, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Así es, la fe te da todas estas cosas. Yo quiero, mi mejor deseo, seguro que Dios es lo que quiere para ti, que ejercitemos esta fe en nuestra vida diaria. Habrá amplias oportunidades de ejercitar esa fe en tu vida diaria, con los problemas que se avecinan, con las cosas que tú tienes. Tú sencillamente caminarás por fe, no por vista. Y dirás: Dios, aquí estoy. Tú me llevas de la mano a salir de esto que estoy pasando. Al aprender los principios de la palabra de Dios, tomaremos decisiones por fe, que no necesariamente a veces cuadran con lo que es lógico. Leeré la palabra de Dios y Dios me dará que yo tome ciertas decisiones y digo: ay, pues, no me parece a mí que es la mejor, pero esto es lo que dice Dios y lo voy a hacer porque yo tengo fe en que Él sí sabe lo que está haciendo, y más tarde confirmaré que así fue. Proverbios capítulo 3 en el versículo 5. Vamos a ver, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y hasta el 6 también. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fe en Dios. Basado en todos estos principios que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios, tomaremos pasos de fe sin ver con certeza lo que está en el futuro o las consecuencias que vendrán, que ciertamente vendrán por la decisión que hayamos tomado, sabiendo que esa decisión puede traer daño o puede traer persecución o puede traer grandes beneficios, pero nosotros de todas maneras tomamos esas decisiones creyendo a Dios. Dios, tú quieres que eso yo haga, yo lo hago. Y después tú me dirás qué pasó, pero ciertamente será lo mejor. A largo plazo es lo mejor para nosotros. Llegaremos a comprobar a tan grande nube, a ser como tan grande nube de testigos que en tiempos pasados hicieron lo mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12. Espérame tantito. Es Hebreos 12, 1. Por tanto, Hebreos 12, 1. Nosotros también, teniendo en derredor
nuestro, tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos estos testigos vienen del capítulo anterior, capítulo 11, en donde vimos a Abraham y a Jacob, a Isaac, a Moisés, a David, etcétera, a todos estos grandes hombres que son una nube inmensa de testigos. Pues haz lo mismo y sencillamente confía en Dios. Él hará. Un ejemplo espectacular en la palabra de Dios, que precisamente Dios lo tiene para que entendamos lo que es la fe, es el patriarca Abraham, allá en el Antiguo Testamento, el hombre que empezó el pueblo judío. Yo haré de ti una gran nación, dice Hebreos capítulo 12, en Génesis, no es Hebreos, Génesis capítulo 12, 1. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham salió de Ur de Caldea sin saber a dónde iba, sino nada más siguiendo el comando de Dios, que vete de tu tierra y de tu parentela. Él lo hizo sin saber a dónde iba, por fe. Al llegar a la tierra prometida con su esposa Sara, Dios le prometió que tendrían ellos un hijo, y con ese hijo iban a tener una gran descendencia. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Déjame ver. Dios promete que Abraham va a tener un hijo y que de esa va a seguir una gran nación, cual el polvo de la tierra. Abraham tenía como 70 años cuando salió de Ur del Caldea, su mujer 10 años menos. Llegaron a la tierra prometida, no llegaba ese bebé, Sara era estéril, y tuvo finalmente, cuando llegó, el hecho de que ya Abraham tenía 100 años y Sara 90. Por fe esperaron y nació el hijo de Abraham, que se llamaría Isaac. Romanos capítulo 4, 19. Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac, y de él vendría todo este pueblo judío, el pueblo de Dios. Pero todavía, para probar la fe de Abraham un poco más, cuando este niño tendría no sé cuántos años, porque no dice la Biblia, pero quizá 10, 12, 15, 18, Dios le dice a Abraham que lo sacrifique. Eso lo vemos en el capítulo 22 de Génesis.
Génesis capítulo 22, en el versículo 1. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, a ver qué tanta fe tenía. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, solo tenía un hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó sus asnos y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No entendía muy bien Abraham qué es lo que estaba pasando, pero si ese fue el comando de Dios, por fe él obedeció. ¿Cómo es posible, Dios? Se tardaste muchísimo en que este hijo por fin llegara, que llegó cuando yo tenía 100 años. Y después, ahora que está medio crecidito, pues me estás diciendo que lo sacrifique. Entonces, ¿cómo vas tú a cumplir la promesa de que de mis lomos vendrá una gran nación? No entiendo, pero por fe yo voy a obedecer. Y él obedeció. Él obedeció y lo vemos con más fuerza ahí en Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, en el versículo 17, que dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estuvo caminando durante 3 días con su hijo, a quien iba a matar en holocausto a Dios, pensando: no entiendo exactamente bien por qué me están dando esta orden, pero yo creo que Dios quiere enseñarme qué poderoso es Él. Al matar a yo mi hijo, Él lo va a resucitar, porque no necesito, para que se cumpla la promesa de Dios de que habrá una gran nación a través de mi hijo. Y esto lo vemos de regreso allá en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Será como el versículo 10, yo creo. Déjenme ver. Muy bien. Dice el capítulo 22, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremenda fe tuvo Abraham al cumplir los mandatos de Dios. Pasó la prueba. La fe de Abraham hizo que Abraham fuera el amigo de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Se cumplió la escritura que dice, Santiago 2, 23. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, estamos nosotros llamados a hacer lo mismo, a ser amigos de Dios, a seguir sus mandatos, a obedecer lo que Él nos dice diariamente a través de su libro
y por fe ir caminando a más altas y altas alturas. Sabemos que la fe no es por vista, sino es algo que se espera en el futuro, y nosotros decimos: Dios, voy a hacer lo que tú me digas, aún no estando convencido de que es lo mejor, pero por fe yo obedezco. Crece en esa fe viva que Dios te ha dado, y la verdad es que moverás montañas en los detalles de tu vida diaria. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron entonces los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué tremendo, ¿no? Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, pues yo quiero que tú seas una persona realmente llena de Dios, con gran fe, siguiendo los comandos que Él te da cada día en tu vida cristiana, obedeciendo y creciendo en esa fe a través de la palabra de Dios, y siendo un fuerte, poderoso siervo de Dios, amigo de Dios. Este es el estudio sobre la fe, ingrediente poderoso para nuestra vida espiritual diaria en nuestro caminar cristiano. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has dado todo esto. Ni lo merecíamos. Y tú en tu gracia, amándonos desde antes de la fundación del mundo, determinaste dárnoslo. Queremos usarlo poderosamente. Hay tanto que hacer. Este mundo se está destruyendo, se está pudriendo, porque no quiere atender las cosas de Dios. Y nuestro caminar cristiano es mostrarles que el único camino es Cristo, y en Él tenemos la vida eterna. Dios, te pido porque nuestra vida esté llena de fe, aún en los más difíciles e imposibles problemas que podamos enfrentar. Para ti no hay nada imposible. Bendícenos, Señor, en este día, en esta semana, y haznos caminar por fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que tengas gran fe esta semana, que la pongas en práctica en los diferentes obstáculos, problemas o situaciones que enfrentes. Y aquí estaremos el próximo miércoles con otro estudio sobre la fe, porque vamos a seguir hablando un poquito sobre este tema importantísimo que se llama la fe. Dios los bendiga. Muy buenos días.